Ok. Bueno, ¿quiénes nos visitan por primera vez esta mañana? Levante su mano. Si aquí hay algunas personas por primera vez, tenemos aquí. ¿Por dónde más? ¿Por arriba? Arriba, acá también. ¿Qué tal? Reciban otro aplauso para ustedes también. Son nuestros invitados especiales. Sí, dos. Probando. Vamos a hacer prueba de sonido con ustedes presentes. Ahí estamos, sí. Ok. Seguimos con nuestra serie de Eclesía. ¿Cuántos han estado en todas las charlas de Eclesía? Levanten la mano a todos los que han estado en las cuatro, porque esta sería la cuarta charla. ¿Cuántos han sido edificados por este mensaje, verdad? Dios ha estado hablando muchísimo a la iglesia de una manera muy, muy especial y reconectando como con la esencia que Dios tiene y quiere para su iglesia. Y hoy este es el penúltimo mensaje. La próxima semana tenemos el último mensaje de Eclesía y empezamos una nueva serie. Gracias. Una nueva serie que Dios va a obrar milagros. Antes de eso quiero darle dos anuncios. El uno es que la próxima semana sí arrancamos escuelas de bautizo. Sí, si usted se quiere bautizar, usted no se ha bautizado, le invitamos a estar acá 9:30 de la mañana, ¿ok? De 9:30 a 10 de la mañana, es decir, en el lapso de entre las dos reuniones, vamos a tener nuestra clase de bautizo. Si usted no se ha bautizado, hermano, ya es hora de que tome la decisión. Estoy todavía dudándolo. Ya lleva 20 años en la iglesia y todavía está dudándolo. Lo estoy pensando, ¿no? Entonces tiene que dar ese paso de fe. Y el segundo anuncio, que más que un anuncio es una pequeña corrección, porque a veces somos muy cómodos y yo veo que muchos siguen dejando sus autos en la calle Vaquerizo Morén, y hoy vi mucho más de esa comodidad. Muchos dejaron sus autos ahí y le voy a explicar por qué. La iglesia logró conseguir un convenio con el parqueadero del edificio Alianza, justamente por su seguridad. ¿Ok? La semana pasada también, y creo que está aquí el joven, saliendo de aquí, salió y se encontró con el retrovisor de su auto roto y le robaron el retrovisor. Entonces él obviamente le reclamó a la persona de Zona Azul, porque entiendo que ahora Zona Azul también les está cobrando lo mismo que se cobra en el edificio Alianza. Entonces alguien dice, no, pues más cómodo aquí, estoy a 2 pasos. Por eso digo comodidad. Entonces esta persona salió, fue a la final de la reunión, de la segunda reunión, y salió y esta persona le dijo, no sé, usted ha de haber traído el carro así. Yo no me hago responsable de nada. Entonces, yo sé que hay muchos que han hablado con él y no, yo le cuido. Guerra avisada, no muere gente, ¿no es cierto? Yo sé que es un poquito, nos toma el tiempo llegar, guardar, salir, pero oiga, usted va a estar tranquilo en esta reunión sabiendo que su auto está bien cuidado. Sí, eso es. Luego, mire, yo le digo esto, luego no se ponga bravo ni con Dios, peor con la iglesia. Porque a veces saben salir, ay, me robaron, ahí está por venir a la iglesia. A ver, un ratito. Usted no se va a poner bravo ni con Dios, peor con la iglesia si algo le pasa a su auto. ¿Estamos? Sí, estamos, iglesia, ¿estamos claros? Yo no le puedo obligar, obviamente, es su decisión, pero sí le puedo enseñar cuál debe ser su actitud frente a qué, frente al hecho de que somos o no somos obedientes a esa situación. Listo, nada más. Entonces, vamos a ir a la palabra de Dios. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. La palabra de Dios nos dice que recibiremos poder cuando venga el Espíritu Santo de Dios. Yo le he puesto a este cuarto mensaje de la serie Eclesía el título Una iglesia de impacto. ¿Cuántos quieren ser una iglesia de impacto? Amén. Recuerde que la iglesia, ¿quién es la iglesia? Nosotros. Diga conmigo, yo quiero ser de impacto. Yo soy la iglesia, yo quiero ser de impacto. Y la palabra dice que este impacto no podrá ser hecho por las personas que somos la iglesia si es que no hay ese poder en nuestras vidas, si no tenemos ese poder de Dios en nuestras vidas. Y la palabra que se usa para la palabra poder en griego es la palabra dunamis.
La palabra dunamis se refiere a como a una dinamita que puede producir una ola expansiva en todo lugar. Y Dios dice, ¿no es cierto? Recibirán ¿qué? Dunamis. Diga conmigo, dunamis. Recibirán poder. Poder. Ese poder también Dios, la palabra lo relaciona ¿con qué? Con la oración. Y voy conectando. Entonces, el poder del cual habla en Hechos capítulo 1 es el poder del Espíritu Santo que recibimos. ¿Cuándo? Cuando estamos ¿qué? En oración. Cuando oramos, cuando buscamos de Dios, viene ese poder sobre nuestras vidas, y ese poder en nuestras vidas va a producir una ola expansiva en nuestro entorno y en nuestro alrededor que va a cambiar muchas circunstancias. Yo me he puesto a leer todo este tiempo para esta serie. Yo me puse a leer todo el libro de Hechos. Y en el libro de Hechos, porque es la iglesia primitiva, la primera iglesia que después de la partida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Yo veo que la iglesia tuvo ese poder sobrenatural. ¿Por qué? Porque era una iglesia de oración. Porque era una iglesia que oraba. Era una iglesia que buscaba insaciablemente la presencia de Dios. Literalmente era una iglesia que perseguía la presencia de Dios. La primera pregunta esta mañana para cada uno de nosotros es: ¿estamos siendo esa iglesia que busca la presencia de Dios? ¿Estamos siendo esa iglesia que literalmente está persiguiendo la presencia de Dios? ¿O nos hemos convertido en una iglesia única y exclusivamente de domingo? La oración no es más que una conversación con Dios. Acuérdese que la oración no es un monólogo. La oración no es un lugar donde yo hablo y hablo y hablo. Dios mío, ahorita vengo y te pido. La oración es un monólogo en el cual yo hablo y Dios me habla. En el cual es una interacción, es un interactuar con Dios. En otras palabras, pero yo quiero decirle esta mañana que la oración incluso es mucho más que eso, más que una sola conversación. La oración es un intercambio de mentes. La oración es un momento donde yo vengo con mi mentalidad y me acerco a Dios y empiezo a hablar con Él y le escucho lo que Él piensa acerca de lo que yo estoy pensando, y entonces su mente es colocada en mi mente. Sus pensamientos son colocados en mis pensamientos. Su manera de ver las cosas empieza a ser colocada en mi vida. Entonces la oración causa un poder tan grande en mi vida, en la cual mi mente es renovada. Por eso Romanos 12:2 dice: renueven la mente. ¿Cómo puedo renovar mi mente si no es a través de qué? De la oración. Ahora, la oración, muchos tienen mal entendida la oración, creyendo que la oración es un lugar al cual donde yo voy y le pido a Dios que haga algo que yo necesito que haga. Y eso no es la oración. Muchas veces nos acercamos a Dios: Dios, te pido que hagas esto, te pido que hagas lo otro, por favor, haz esto, haz lo otro. Y pensamos que orar es simplemente ir donde Dios, ponerle nuestras necesidades y esperar que Él haga lo que yo le estoy pidiendo. Y si nos vamos a ver en Mateo capítulo 6, la oración, Jesús nos enseña a orar y Él dice: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces la oración tiene que ver ¿con qué? Con entender que Dios, yo me acerco a Él para que su voluntad sea establecida ¿en qué? En mi vida. Para que mi voluntad, escucha lo que le voy a decir acá, para que mi voluntad sea alineada con la voluntad de Dios. ¿Escuchó eso? En la oración yo debo acercarme, ¿para qué? Para pedirle que mi voluntad se rinda y para que su voluntad se alinee en mi vida. Porque ¿cuántos saben que hacer nuestra voluntad a veces nos hace cometer errores? Amén, no te acuerdes de ese ex en este momento, ¿no? ¿Sí? Porque hacemos muchas veces lo que queremos, lo que pensamos, para lo que nosotros creemos que está bien, pero nos damos cuenta al final que esa no era la voluntad de Dios. Entonces, en otras palabras, la oración provoca que el reino de Dios venga a esta tierra. Ahora, para eso necesitamos entender tres cosas fundamentales. Que, no sé si usted lo sepa, la gran mayoría de los teólogos acá ya deben saberlo, que existe tres cielos.
Existe 3 cielos, ¿verdad? El primer cielo es el cielo que estamos aquí mirando. Bueno, aquí no estamos mirando, aquí vemos el techo. Pero si usted sale afuera, el primer cielo es el que logra usted ver con sus ojos, ¿verdad? El cielo azul, las nubes, la atmósfera. Ese es el primer cielo que nos enseña la palabra. El segundo cielo, en cambio, es un cielo celestial. Efesios capítulo 6, versículo 10 nos habla de las regiones celestes. Ese es un cielo celestial, un cielo espiritual donde ocurren las grandes batallas espirituales. ¿Estamos acá? Y el tercer cielo, dice la Biblia que es el tercer cielo es donde está Dios, donde habita Dios. ¿Ok? Entonces, ¿dónde ocurren las grandes guerras espirituales? No les voy a hablar esta mañana de guerra espiritual, solamente el conocimiento básico. ¿Dónde ocurren las grandes guerras espirituales? Es en el segundo cielo. Es en el segundo cielo donde ocurren las batallas espirituales. Y es en ese segundo cielo donde actúa, ¿qué cosa? El dunamis, el poder de la oración. Efesios capítulo 2, versículo 6 dice: pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él. ¿En dónde? En lugares celestiales, el segundo cielo, porque estamos unidos a Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros cuando venimos al Señor, cuando venimos a Cristo, nos unimos, dice la palabra, ¿con qué? Con Cristo, y nos sienta junto con Él. Es decir, nuestra perspectiva de lo que ocurre aquí en el plano natural no puede ser la misma que estamos viviendo en el día a día. Si nosotros estamos sentados junto al trono de Cristo, en la presencia de Dios, nuestra visión tiene que ser distinta. Nosotros necesitamos ver las cosas desde otra perspectiva y no solamente desde el plano natural. Fuimos posicionados como iglesia, ¿para qué? Para poder mirar las cosas desde otra perspectiva. No podemos pensar igual que se piensa de una manera natural. Tú no puedes pensar ni actuar solamente desde el plano natural. Necesitamos, iglesia, caminar en el plano sobrenatural, porque desde ahí Dios nos colocó para que miremos las cosas. El mejor ejemplo está en el libro de Daniel. Dice la palabra que un joven Daniel empezó a ayunar por 21 días. ¿Para qué? Para recibir una respuesta de Dios. Es decir, él empezó a querer traer una respuesta celestial al plano natural. ¿A través de qué? A través de la oración y el ayuno. A través de un dunamis. En otras palabras, él quería explotar. Yo quiero que se imagine esto. Lo que Daniel quería es hacer que explote esa muralla que estaba frenando, que detenía lo que Dios quería traer para esta tierra. Y Daniel empieza con 21 días de ayuno, 21 días de oración. ¿Cuántos quieren ver la mano de Dios en la vida de sus familias, de sus hijos, de su empresa? Entonces tienes que empezar a usar el dunamis. No basta con que Diosito ayúdame. Dios te dio autoridad, iglesia. Dios te ha dado, ¿qué cosa? Dunamis. Diga conmigo, dunamis. Dios te ha dado poder. ¿Para qué? Para destruir esa muralla que está impidiendo que la obra sea hecha. Es una batalla espiritual. Todo lo que ocurre en tu vida es una batalla espiritual. Hay enfermedad, es una batalla espiritual. Está pasando cosas con tus hijos, es una batalla espiritual. Está pasando algo en tu mente, no logras romper cadenas en tu vida, es una batalla espiritual. Todo es una batalla espiritual. Y Dios te ha puesto autoridad. ¿Para qué? Para que uses ese poder para destruir fortalezas. Lo estamos usando. Una iglesia de impacto. Una iglesia de impacto es una iglesia que entiende el poder que ha sido puesto en sus manos. Entonces Daniel, dice la Biblia, Daniel 10:12, entonces dijo: no tengas miedo, Daniel, escucha esto. Desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y a humillarte delante de tu Dios, tu petición fue escuchada en el cielo. He venido en respuesta a tu oración. Diga conmigo, hay respuestas a las oraciones. ¿Qué dice que vino qué? ¿En respuesta a qué? A tu oración. Pero mire lo que ocurre aquí. Pero durante 21 días el espíritu príncipe del reino de Persia me impidió el paso. ¿Está entendiendo acá?
Daniel, desde el primer día que empezó a orar, Dios escuchó su oración. Pero el príncipe de Persia, que es un espíritu, aquí está clarísimo, dice, el espíritu príncipe de Persia me impidió. Es decir, Dios ya envió la respuesta, pero había algo que estaba impidiendo que esa respuesta llegue. La pregunta es, ¿qué está impidiendo que la respuesta a tus oraciones llegue? Hay algo que está impidiendo que la respuesta a tus oraciones llegue. ¿Qué tienes que hacer? Usar ese poder de Dios. Usar ese dunamis, ayunar. Ayuna. Algunos necesitan urgentemente ayunar. No solo por la parte espiritual y para ver la respuesta, sino para que le entre la ropa también. Entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles. Mire qué tremendo. Daniel caminaba en otro poder, hermanos. O sea, los 21 días, mire, es que yo estoy mirando acá a Daniel. Yo me imagino a Daniel, un hombre de oración. Empieza a orar. Padre, mira, esto está pasando en Babilonia. Empieza a orar. Y desde el primer día Dios escucha la oración porque era un hombre consagrado al Señor. Entonces dice, hay que enviar la respuesta. En el camino se encuentra que espíritus en el segundo cielo, ¿verdad? Empieza a haber una guerra espiritual y empieza a batallarse. Y entonces al ver que la cosa está difícil, ¿qué pasa? Viene, ¿qué cosa? Uno de los arcángeles. Oiga, ¿se imagina usted que su oración empieza a hacer mover a los arcángeles? Tremendo, ¿verdad? Y lo dejé allí con el espíritu príncipe del reino de Persia. Ahora estoy aquí para explicar lo que sucederá en el futuro a tu pueblo, porque esta visión se trata de un tiempo aún por venir. Mira qué tremendo. Dios lo que traía hacia Daniel era una respuesta de lo que iba a pasar en el futuro. Y ustedes saben que en el libro de Daniel es la referencia más grande que existe con respecto a los tiempos finales. Para usted estudiar todo el Apocalipsis, primero tiene que leer el libro de Daniel para entender muchas de las profecías que existen ahí y que se están cumpliendo y que luego toman referencia con Apocalipsis. Ahora, lo que vemos acá es que esta guerra espiritual no se hubiese conquistado si Daniel dejaba a la mitad la oración. Si él oraba 6 días y dijo, no recibo respuesta, y queda. No, Daniel perseveró en la oración. ¿Hasta cuándo perseveró? Hasta ver el milagro hecho. Hasta ver la obra de Dios hecha. ¿Hasta cuándo tienes que perseverar en oración? Hasta que veas el milagro. Ay, pero ya voy 10 años orando. Sigue perseverando. Orar es traer la voluntad de Dios al plano natural. ¿Y cuántos saben que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? ¿Cuántos creen que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? Esa es la voluntad de Dios. Es buena, agradable y perfecta. Entonces yo necesito perseverar en la oración. ¿Hasta cuándo? Hasta que la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios para mi vida se haga una realidad. Hasta que la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta para mis hijos sea establecida. Hasta que la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios para la empresa sea establecido. No puedo bajar mis brazos. Romanos 12:2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Dile al que está a tu lado, necesitas cambiar tu manera de pensar. Eso. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Me encanta este versículo. Déjale ahí para que se les grabe bien. Mire lo que dice la palabra. Primero lo que te dice es, no imiten las costumbres de este mundo. Este mundo no sabe lo que es la oración. Este mundo no tiene tiempo para la oración. Este mundo no le interesa orar. No imiten esas costumbres de ustedes que son hijos de Dios.
No imiten esas costumbres. Renuévese en la mente y permitan que Dios les cambie la manera de pensar. ¿En dónde ocurre ese cambio de mente? En la oración. El cambio de mentalidad no ocurre solamente porque yo empiezo a seguirle al Daniel Javif. Entonces todos los días me llega el mensaje: ruge, león, ruge. No, tu manera de pensar va a cambiar el momento en que entres sinceramente a la presencia de Dios y reconozcas tu mentalidad y permitas que Dios te transforme la mentalidad. Amén. En la mañana escuchaba algo, estaba escuchando un poquito la prédica de Andrés Corson, estaba predicando esta mañana, estaba escuchando mientras me arreglaba algunas cosas. Y me quedó pegando ahí en la cabeza cuando él hablaba, decía un momento, decía que cuando Israel salió de Egipto, decía, no, cuando Israel sale de Egipto, amaba tanto Egipto, o sea, se deleitó tanto Egipto, y usted sabe que Egipto representa ¿qué cosa? Las cosas de este mundo, ¿no es cierto? Lo que no agrada a Dios. Y dice que se deleitó tanto él en las cosas de este mundo. Israel se deleitó tanto en las cosas de Egipto, que cuando él salió empezó a extrañar las cosas de Egipto. Empezó ¿cuál sería la palabra? Anhelar, añorar, ¿no es cierto? Oh, Egipto. Oh, me acuerdo cuando me pegaba esas farrotas en Egipto. Me acuerdo cuando tenía ese noviecito loquillo. Oh, me acuerdo. Y decía Andrés Corson, decía, no, y nos empezamos a acordar de esas, oiga, esto es tremendo, decía, nos empezamos a acordar de aquellas cosas que nos causaban deleite a nuestra carne. Dice, pero no nos acordamos del dolor que nos causó. Pero no nos acordamos de los problemas que pasaban con mis papás cuando yo hacía eso. No me acuerdo de los problemas que causábamos en el matrimonio, en el hogar. ¿Por qué? Por darme deleite a mi carne. Y decía él, nos olvidamos fácilmente del dolor que el pecado nos causa. Y por eso la tendencia del ser humano es ¿qué cosa? Volver siempre al chiquero de donde Dios ya te sacó. Por eso la tendencia del ser humano es que volver al lugar donde ¿qué? Donde, entre comillas, fuiste feliz. Pero lo que en realidad es la mayor infelicidad que te estaba produciendo en tu vida. ¿Cuántos aman la presencia de Dios? ¿Cuántos aman la casa de Dios? Y saben que este es el mejor lugar donde uno puede habitar. Amén. Entonces, el poder de la iglesia, de una persona que es parte de la iglesia o que es la iglesia en sí, es ¿qué cosa? La oración. La oración. Ahora, hay un dunamis en tu vida que tienes que usarlo. Hay un poder en tu vida que tienes que usarlo. Pero hay un poder mayor, escúchame acá, cuando la iglesia en conjunto ora. Hay un poder cuando tú oras. Hay un poder especial cuando tú oras. Pero cuando una iglesia se une en oración, eso es impactante. Por eso le puse una iglesia de impacto. Y quiero que me acompañes a una historia fascinante en Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12 nos relata una de las historias para mí más fascinantes del poder de la oración de una iglesia. Dice, por ese tiempo, el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia. Mandó a matar a espada al apóstol Santiago, hermano de Juan. Cuando Herodes vio cuánto esto le agradó al pueblo judío, también arrestó a Pedro. Esto sucedió durante la celebración de la Pascua. Después lo metió a la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 escuadrones de 4 soldados cada uno. Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio público después de la Pascua. Pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia
lloraba tristemente. Oraba fervientemente por él. ¿La iglesia qué hacía? Mire, Pedro había sido arrestado. Pedro estaba pasando una crisis difícil, pero la iglesia sabía y entendía cuál era su labor. Su labor no era asustarse. Su labor no era preocuparse. Su labor no era ponerse a llorar, amedrentada. Su labor era ¿qué? Orar. Ellos sabían que si esto estaba ocurriendo, era un desafío, era un llamado a la iglesia ¿qué? A buscar la presencia de Dios para ver qué cosa, el milagro de Dios. Versículo 6. La noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujetado con 2 cadenas entre 2 soldados. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. De repente, una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo: rápido, levántate. Y las cadenas cayeron de sus muñecas. Después el ángel le dijo: vístete y ponte tus sandalias. Pero Pedro lo hizo y el ángel le ordenó: ahora ponte tu abrigo y sígueme. Así que Pedro salió de la celda y siguió al ángel, pero todo el tiempo pensaba que era una visión. No se daba cuenta de que en verdad esto estaba sucediendo. Pasaron el primer puesto de guardia y luego el segundo y llegaron a la puerta de hierro que llevaba a la ciudad. Y esta puerta se abrió por sí sola frente a ellos. De esta manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle y de pronto el ángel los dejó. Finalmente Pedro volvió en sí. De veras, es cierto, dijo, el Señor envió a su ángel y me salvó de Herodes y de los que los líderes judíos tenían pensado hacerme. ¿Quién provocó este milagro? ¿Quién? Por eso la palabra nos empieza diciendo que la iglesia oraba fervientemente. Es decir, yo me imagino esto. Por un lado está Pedro en una cárcel lleno de cadenas, llenos de grilletes, y por el otro lado está ¿quién? La iglesia orando fervientemente. Orando, clamando: Señor, tu siervo, mira lo que está viviendo, mira lo que está pasando, opera un milagro, opera un milagro. Y mientras la iglesia ora en lo espiritual, en lo sobrenatural, en esta batalla espiritual, ¿qué pasa? Viene un ángel y libera a Pedro. ¿No se parece mucho a la escena que acabamos de leer de Daniel? ¿Sí se dan cuenta? El poder de la oración realmente puede hacer que se rompan cadenas. El poder de la oración puede lograr que inclusive una ciudad entera, un país entero sea transformado por el poder de Dios. Versículo 12. Voy a leer toda la historia y luego voy a puntualizar en algunas cosas. Cuando se dio cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde muchos se habían reunido. ¿Para qué? Para chismear, para criticar, para echar unos cócteles mientras ven qué pasa. No, ¿para qué? Yo le hago una pregunta: ¿cuántos de ustedes se reúnen en familia para orar? ¿Cuántas veces con tu conexión te has unido exclusivamente para orar? Muchos no están aquí, están de paseo. Pero ¿cuántos de ustedes se han reunido con sus amigos? Escuchen, jóvenes, ¿cuánto te has reunido con tus amigos exclusivamente para orar? Es lo que menos hacemos. Es lo que menos hacemos. De gana vine. Yo sí dije con esta lluvia de quedarme en la casa era. ¿Cuántos Dios les está hablando? No oramos. No oramos. ¿Y sabes por qué pasa cuando no oramos? ¿O qué pasa cuando no oramos? Nuestra mentalidad de esclavitud vuelve a gobernarnos. Nuestro viejo, escúchame, cuando tú dejas de orar, ese viejo hombre vuelve a tomar fuerza en tu vida.
Y entonces otra vez vienen esos deleites, esos gustos, eso, uy, cómo extraño Egipto, uy, quiero volver a Egipto, uy, ¿sabes por qué? Porque el dunamis de Dios en tu vida se está apagando. ¿Cuántos se están reuniendo a orar? Yo les puedo decir algo. En mi etapa juvenil, hace poquito, no sé dónde está el chiste. Estamos hablando de la palabra de Dios. Había noches enteras con mis amigos que sí, nos pasábamos hasta el amanecer, pero no como el Nicky Jam. Literal, había noches en las que nos reuníamos y nos poníamos a orar. No, mi amor, es mentira lo que estoy diciendo. 1, 2, 3 de la mañana orando. Y escuche, no porque éramos santos. Ay, es que ustedes han sido santos. ¿Sabes por qué orábamos? Porque éramos bien carnales. Porque sabíamos lo que éramos. Y sabíamos que si no buscábamos de Dios, esta carne nos ganaba la batalla. Les decía en 12 pasos de esta semana: no alimentes al monstruo que está en ti. Porque mientras más lo alimentas, más fuerte se hace. Mátalo de hambre. Dile no a tu carne. Y vas a ver cómo esta carne empieza a morir, a menguar. Sí, te va a gritar. Te vas a... ¡Ah, no! Come, no ayunes. Come, ¿no ves? Que me muero. Escucha lo que quieras. Es tu vida. Nadie te puede obligar a dejar de escuchar lo que a ti más te gusta, que es el fercho. Nadie te puede obligar. Es tu vida y en tu vida mandas. Y usted como menso, sí, carne, tienes razón. Y alimentas al monstruo. Y alimentas al monstruo. Y alimentas al monstruo. Y un día ese monstruo viene y te gobierna. Y sabes que el problema no es tanto que te gobierne. ¿Sabes cuál es el mayor problema? Es que te quitó autoridad y te quitó poder. ¿Y sabes qué pasó? ¿Qué hace con el enemigo con eso? Quitó a uno más del ejército. O sea, no es solo que te afecta a ti, debilitaste a todo un ejército. O están entendiendo todo o no están entendiendo nada por el silencio. Espero que sea el primero. Si me acompaña alguien con el piano sería muy lindo, para ponerle un ambiente más fresh. La iglesia oraba y Pedro estaba siendo liberado. Pero aunque la iglesia no vio inmediatamente este poder manifestado, la iglesia nunca dejó de orar. Y esto es algo que Dios puso en mi corazón decirte hoy. No dejes de orar. No dejes de orar porque quizás estás a punto de ver el milagro. Y si tú bajas los brazos, no habrá quien ore para que el milagro ocurra. Yo te hago esta mañana esta pregunta. ¿Por qué o por quién debes perseverar en oración? ¿Por qué o por quién debes perseverar en oración? Y la persona o la situación que se viene a tu mente es lo que el Espíritu Santo te está diciendo. No bajes los brazos. No bajes los brazos. Ahora, una de las cosas que yo veo aquí es que a veces la iglesia ora, pero cuando ocurre el milagro no lo cree. Miren lo que ocurrió, versículo 13. Tocó a la puerta de entrada. Ya, miren, Pedro ya fue liberado, ya ocurrió el milagro. Entonces Pedro va a la casa donde estaban orando y dice, toca a la puerta de la entrada, y una sirvienta llamada Rode fue a abrir. Cuando ella reconoció la voz de Pedro, se alegró tanto que en lugar de abrir la puerta, corrió hacia adentro y les dijo a todos: Pedro está en la puerta. O sea, mire que ella se emociona, abre la puerta, le ve al Pedro.
y le cierra otra vez. Una de las escenas más cómicas, ¿no? Se le ve, ¡ah! Pero este no estaba preso. Y fue corriendo a avisarles a los demás. Y miren los demás, escuchen, ¿por qué estaba orando la iglesia? ¿Cuál era la petición de la iglesia? Que Pedro salga de la cárcel. Y cuando esta mujer llega, él les dice, Pedro está en la puerta. ¿Qué les dice la iglesia? ¿Qué debía haber respondido la iglesia? Oh, gloria a Dios, ya lo sabíamos. ¿Sí o no? Porque estaban orando por eso. Pero miren la respuesta de ellos. Estás loca, le dijeron. O sea, ellos estaban orando por algo que ni siquiera ellos mismos lo creían. Es más o menos como, Señor, yo creo que este año me caso. Y ahora, Señor, yo sé que me voy a casar. Pero viene un chico y le dice, hola, te invito a comer. No, gracias. Ridícula, te está mandando Dios la respuesta a tu oración. Dale un aplauso al Señor, para que se despierten, para que se avispen. Wow. Como ella insistía, llegaron a la conclusión, debe ser un ángel. O sea, esta iglesia estaba tan metida en la oración que sí, o sea, ellos eran capaces de creer lo sobrenatural de Dios, pero no eran capaces de creer la respuesta ya hecha de Dios. Mientras tanto, Pedro seguía tocando. Disculpen, ven abriendo, vean, hace frío acá afuera, está lloviendo. Cuando por fin abrieron la puerta y lo vieron, quedaron asombrados. Muchas veces la bendición no llega o porque no oras o porque no lo crees. ¿Qué te está faltando? ¿Oración? ¿O te está faltando fe? Pero muchas veces las cosas no llegan por una de las dos cosas. Jesús no nos enseñó a predicar. Jesús no nos enseñó a estructurar una iglesia. Jesús nos enseñó ¿a qué? A orar. Y una de las oraciones de Jesús dijo él, oro para que ellos sean uno como tú y yo somos uno. ¿Sabes qué entendí? Que Jesús oraba para ser uno con el Padre. Y el deseo de él era ¿cuál? Que también seamos uno con el Padre. La unidad del Espíritu. Y es necesario, ¿por qué? Porque si tú no oras, tú no vas a tener la unidad del Espíritu. Tú vas a pensar cualquier otra cosa distinta a lo que el reino de Dios quiere para tu vida. ¿Escucharon, jóvenes? Pónganme atención acá, jóvenes. Acá estoy. Por eso mismo, porque estás distraído, te pierdes verdades de Dios. Dios quiere que empieces a buscar de su presencia. ¿Por qué? Porque mientras menos oras, más desalineado estás a la voluntad de Dios. Porque mientras menos oras, entonces ¿qué pasa? Menos eres uno con el Padre. Más te distancias de Dios y más conectas tu vida con los placeres pasajeros de este mundo. Por eso es importante el orar juntos. Porque rápidamente, 3 cosas por qué oramos juntos como iglesia. Número 1, porque provocamos lo sobrenatural de Dios. Usted leyó en el versículo 7, ¿verdad? ¿Qué decía? Ponme el versículo 7, por favor. Donde dice que de repente una luz inmensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel le golpeó en el costado para despertarlo y le dijo, rápido, levántate. Y cuando él se levantó, las cadenas fueron rotas. La iglesia estaba orando y provocó ¿qué cosa? Un milagro. Provocamos lo sobrenatural de Dios. Cuando como iglesia oramos,
Preparamos el ambiente propicio para que los milagros ocurran. Y me encanta lo que ocurre acá, porque dice que Pedro estaba ¿qué? Dormido. ¿Quién era el que más tenía que estar orando? Es que así nos pasa a veces a los siervos de Dios. Escucha lo que te digo. A los que servimos y amamos a Dios, también nos vienen momentos de crisis. También vivimos momentos de desánimo. También pasamos momentos donde quizás no queremos ni orar. Pero ¿sabes una cosa? Yo doy gracias a Dios porque tenemos una iglesia que ora por sus pastores, una iglesia que ora por sus líderes, una iglesia que ora por los chicos de la alabanza, una iglesia que ora por los chicos de la danza. Porque a veces nos faltan las fuerzas. Y yo creo firmemente que muchas veces nuestra vida como pastores y como familia ha sido sostenida por la oración de una iglesia. Si tú has orado, siéntete feliz por eso. Si tú no has orado, que el Espíritu te redarguya. Sí. Pedro estaba dormido, pero la iglesia oraba, la iglesia clamaba. Y entonces viene la respuesta a la oración de la iglesia y le dice: Pedro, despiértate. Y me encanta porque inmediatamente Pedro, ¿qué cosa? Responde. ¿Qué pasó? Y cuando él se pone de pie, las cadenas son rotas. Hay algo importante aquí. ¿Cómo es que tú respondes a lo sobrenatural de Dios? Yo he visto aquí momentos donde la presencia de Dios se derrama y gente está quebrantada, está adorando, está clamando, está llorando, y hay alguien por ahí siempre que está dormido. Despiértale al que está a tu lado ahorita mismo. Déjeme despertar. Despiértese para usted esta palabra. Ya se acabó. Ya estamos dormidos. Y gracias a Dios que Pedro respondió inmediatamente a ese despertar. Porque el momento en que él responde, las cadenas son rotas. Iglesia, hay momentos en los que tú tienes que responder al mover de Dios. Tu carne no va a querer, tu carne va a querer dormir, tu carne no va a querer levantar las manos, tu carne no va a querer adorar, meterse en el río de Dios. Pero tienes que responder a ese mover de Dios. Porque cuando tú respondes, si hay cadenas en tu vida que están impidiendo que tú adores, el momento en que tú haces lo que Pedro hizo, se pone de pie, levanta sus manos, esas cadenas se rompen. Pero es una acción tuya. Entonces, número uno, ¿qué cosa? Provocamos lo sobrenatural de Dios. Número dos, traemos liberación. La oración trae liberación. Cuando las personas entran en ese mover de Dios, cuando provocamos como iglesia un tiempo de oración, ¿sabe lo que pasa? La gente que está alrededor va a empezar a experimentar cómo las cadenas se rompen. ¿Cuántos quieren experimentar eso? Yo creo firmemente que cuando la iglesia ora, escucha, ocurren milagros. Las cadenas se caen, las ataduras del pecado se rompen, las adicciones son quitadas, la tristeza, la depresión empieza a ser quitado de la vida de las personas. Por eso necesitamos orar como iglesia. Empezamos en el mes de enero orando todos los días. Dijimos que este año íbamos a cubrir en oración todos los días. Y yo sé de lo que estoy hablando. Los primeros meses, cuando empezamos a orar, habían cerca de 250 conexiones en oración. Esta semana estuvimos 78 personas conectadas en oración. Así es como el enemigo le quita la fuerza a la iglesia. ¿Cuántos de ustedes empezaron a orar y han dejado de orar? ¿Cuántos de ustedes empezaron a conectarse con mucho ánimo, con mucha fe, pero en el camino ya han dejado de hacerlo? ¿Se dan cuenta por qué es importante esto? Porque el enemigo nos quiere quitar el poder. Pero no se lo vamos a permitir. ¿Cuántos dicen amén? Dios no hará nada en respuesta si no es en respuesta a tus oraciones.
Y lo tercero es que la oración de la iglesia generará nuevos testimonios del poder de Dios. Dice la Biblia que Pedro llegó, y me encanta porque termina diciendo Pedro que él empezó a contarles todo lo que había ocurrido. ¿Se imaginan la emoción de luego de la iglesia? Escuchando a Pedro y diciendo: verán, muchachos, yo no sé qué fue, pero yo estaba ahí tieso, ruco. Y de pronto, pum, veo un ángel. Y no era el ángel Huaraca, era un ángel del Señor. ¿Sabes cómo se llama eso? Se llama testimonio. Él empieza a dar un testimonio. Empieza a decir: mira, y de pronto yo me pongo de pie, chililín, parecían arena, se empiezan a caer mis cadenas. Y luego el ángel me dice: sígueme. Y yo empiezo a salir y veo todos ahí se abrían las puertas. Y después me encontré en la calle, fui libre. Eso es un testimonio. El poder de Dios provoca testimonios. Y si una iglesia empieza a orar, ¿sabes qué va a provocar? Muchos más testimonios. Familias restauradas, jóvenes cambiando, siendo transformados, familias enteras a los pies de Jesús. ¿Y qué ocurre esto? Que lo que de gracia recibimos, damos de gracia. Pregunta esta mañana: ¿Dios ha hecho milagros en tu vida? ¿Dios ha hecho milagros en tu vida? Entonces testifica. Entonces testifica. Cuéntale. Ay, no, yo no soy predicador. Cuéntale a la gente lo que Dios está haciendo en tu vida. Ay, no, es que todavía no estoy bien cambiado. ¿Y cuándo vas a estar bien cambiado? Yo llevo 22 años en el Señor y todavía no estoy bien cambiado. ¿Sí o no, mi amor? Amén. Todavía a veces me sale el viejo ahí. Pero si tú tienes un testimonio, testifica. Porque quizás tu testimonio atraiga a alguien a los pies de Jesús. Amén. ¿Cuántos saben que en este lugar la presencia de Dios es muy linda? Sí, es verdad. Yo veo a veces cuando yo he venido y yo veo a veces al grupo de protocolo reunidos orando. Luego voy para allá y les veo al equipo de Ananías que vienen antes de todos a estar orando. Y luego al equipo de alabanza orando antes de salir a cantar. Y yo digo: wow, todo eso, todo lo que ocurre en este lugar es provocado ¿por qué? Por gente que empieza a unirse para orar. Yo me he puesto a pensar, digo, ¿qué sería si toda una iglesia nos uniésemos en un mismo sentir a orar por algo? Sería espectacular. ¿Qué tal si como iglesia decidimos empezar a orar por la política de nuestro país? Si saben el desastre en el que estamos, ¿no es cierto? ¿Cuántos ya saben por quién van a votar? Estamos iguales, hermano. Estamos igualitos. ¿Por quién dices? No, yo no les voy a decir como por quién. Yo lo que les quiero decir es: iglesia, unámonos a orar por nuestro país. La iglesia, más que un lugar, es mi hogar.